Can Yaman y el escándalo que nadie vio venir en esa discoteca. Cara aterrada, esto no es lo que te imaginas, amigos, preparaos para el salseo del bueno. A ver, que todos sabemos que Can Yaman es un torbellino, ¿verdad? Guapo, exitoso, un poco polémico, pero sobre todo un hombre que vive la vida a tope. Y resulta que hace poco se armó un fiestón en una discoteca de Estambul, de esas de VIP, donde se supone que todo es perfecto y controlado. Pues bien, nuestro Can, como siempre, decidió darle su toque personal a la noche. Las redes sociales se encendieron, como era de esperar. Al principio se habló de un pequeño altercado, algo sin importancia, que si se le subió la bebida, que si se tropezó. Mentira cochina. Aquí la cosa fue mucho más allá. Lo que realmente pasó, y esto es lo que a la gente le vuela la cabeza, es que Can Yaman supuestamente tuvo un enfrentamiento físico. Sí, lo habéis oído bien. No fue una discusión tonta, no se habla de empujones, de que alguien perdió la calma de verdad. Y aquí es donde viene mi análisis, porque para ser honestos, con Can Yaman nunca se sabe. Por un lado, hay quien dice que es un chico impulsivo, que a veces se le va la mano, que no está acostumbrado a que le digan que no. Es un tipo acostumbrado a que todo le salga bien, a tener el mundo a sus pies. Quizás se sintió acorralado o provocado por alguien. ¿Quién sabe? Pero por otro lado, y esto es lo que yo sospecho, también hay que pensar en la presión mediática que tiene encima. Cada paso que da, cada salida, cada cosa que dice, todo es analizado al milímetro. A veces, uno tiene que descargar. Y aunque no justifico la violencia, entiendo que hasta el más tranquilo puede tener un límite. Imaginaos estar bajo el foco constante, es agotador. A lo mejor simplemente tuvo un mal día y explotó. Lo curioso de todo esto es que la discoteca, obviamente, intentó taparlo. Quieren mantener su imagen de lugar exclusivo y tranquilo. Pero en la era de los móviles y los vídeos virales, es casi imposible que algo así pase desapercibido. Alguien grabó algo seguro, aunque ahora estén intentando borrarlo de la faz de la tierra. Y eso que se rumorea que no fue solo un empujón, sino que casi llega a las manos. Uf. Y la pregunta del millón es, ¿quién fue el valiente o el descuidado que se metió con Can Yaman? ¿Fue algo personal, un encontronazo fortuito, o alguien que buscaba un poco de protagonismo a costa de su fama? De momento nadie ha dado la cara, ni Can, ni la discoteca, ni por supuesto, el supuesto involucrado. Silencio total. Y eso, amigos míos, alimenta aún más el misterio y las ganas de saber la verdad completa. Lo que yo creo que está pasando es que se está intentando minimizar el incidente para no afectar la imagen de Can ni la de la discoteca. Pero las filtraciones existen, y la gente siempre quiere saber más. Y sinceramente, este tipo de noticias es lo que nos da vidilla, ¿no? Ver a nuestros ídolos cometer errores, o al menos, tener momentos humanos y caóticos como cualquiera de nosotros. De todas formas, para ser justos, hay que decir que Can Yaman no es un tipo que suele meterse en líos. Es un profesional, trabaja duro y se cuida mucho. Pero hasta los más grandes tienen sus momentos de explosivos. Y este parece haber sido uno de ellos. La pregunta es si esto tendrá consecuencias o si se quedará en una anécdota más que se diluirá con el tiempo. Así que mientras esperamos que salga alguna declaración oficial, y mientras los fans se dividen entre los que lo defienden a capa y espada, y los que lo critican duramente, solo nos queda especular. Y la especulación es lo más divertido. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Fue un simple malentendido, o hay algo más oscuro detrás de este accidente en la discoteca?